Un poquito serios porque hemos conocido un dato que nos ha llamado mucho la atención y que, bueno, nos da una cierta esperanza, ¿eh? Desde hace unos años estamos hablando, desgraciadamente, de la famosa fuga de cerebros, es decir, esos trabajadores españoles, algunos de ellos recién licenciados y, bueno, con un gran perfil profesional que han tenido que salir de nuestro país para encontrar una carrera profesional exitosa, ¿verdad? Muchos en algunos puntos de Europa. Pues hay un estudio reciente que hemos conocido en las últimas horas y que dice que más de la mitad, en concreto el 58% de esos trabajadores españoles en el extranjero van a volver, sí señor, van a volver a nuestro país y no lo van a hacer dentro de mucho. Dicen que en un como mucho medio plazo. Es una buena noticia que queremos cotejar si es cierto y conocer más detalles y más datos sobre eso que nos hace ser algo esperanzadores, ¿no, Sofía? Recuperar a esos cerebros emigrados. Porque como tú decías, como muy bien decías, Lorenzo, pues han tenido que salir de España en busca de un futuro y es bueno que regresen a nuestro país, claro, porque son excelentes profesionales y en España tenemos excelentes profesionales, que también los necesitamos en nuestro país. Y tendremos ejemplo, precisamente, de uno de esos cerebros que volvió y que nos va a contar si hay otros compañeros en el extranjero que, como bien nos dice este informe, se están planteando volver a nuestro país. En los últimos años hemos tenido, desgraciadamente, que hablar de la llamada fuga de cerebros, ¿verdad? Es decir, esos jóvenes profesionales, o a veces no tan jóvenes, pero grandes profesionales muy cualificados de nuestro país, españoles, que debido a la crisis, sobre todo, pues han tenido que salir de nuestras fronteras para encontrar un trabajo, ¿no? Y labrarse una carrera profesional. ¿Se está invirtiendo esta tendencia? Es decir, esos jóvenes expatriados o no tan jóvenes, esos profesionales españoles, ¿están planteándose volver a nuestro país para trabajar aquí? ¿Están teniendo cada vez más oportunidades de volver? ¿Puede que sea esto más rápido de lo que nosotros pensábamos? Es decir, vamos a retomar y retornar, vamos a ver retornados a esos cerebros. Bueno, pues hay un reciente informe que hemos conocido en las últimas horas que dice que sí, que puede estar cambiando esa tendencia. En concreto, la Guía del Mercado Laboral 2016, elaborada por Hays, la compañía multinacional británica líder en selección de profesionales cualificados, esta multinacional dice que el 58% de los encuestados que ellos han realizado en este estudio, que están trabajando ahora mismo fuera de nuestro país, pues que sí que piensan regresar en un corto o medio plazo, y hasta un 33% más están planteando, bueno, en cuanto mejore la situación económica de nuestro país, que ya lo está haciendo, pues volverse lo más rápido posible también. Queremos hablar de ese informe, de esos resultados, con Salvador Sicat, es portavoz de esa compañía de Hays en España. Señor Sicat, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, hablamos de un dato esperanzador en principio, ¿no? Sí, yo creo que más del 50% de estas personas que han tenido que salir o que han querido salir de España para trabajar, quieran volver, es un buen indicativo y sobre todo implica una mejora respecto a lo que nos decían hace 3, 4, 5 años. Claro, estamos hablando de un 58%, según el estudio que han realizado ustedes, de trabajadores fuera de España que se están planteando o que quieren ya volver a nuestro país, al menos en un medio plazo. ¿De cuánto tiempo hablamos? Esto del medio plazo, más o menos aproximadamente, ¿a cuánto tiempo se referiría? Yo creo que medio plazo es un año. Yo creo que están hablando de que durante el próximo año pues casi 60% de la gente querrá volver a España. Yo pensaba, fíjese, cuando decíamos medio plazo, yo pensaba que sería de 1 a 5 años. Yo pensaba que a lo mejor el año sería el corto plazo, o sea que estaríamos hablando, no digo que de una manera inminente, pero un año, bueno, pues es un plazo más que razonable, ¿no? Es importante también entender un poco la coyuntura y los motivos por los cuales esas personas tuvieron que emigrar. Nosotros lo que hemos visto, lógicamente, pues que en los años de crisis te puedo asegurar que no era el 58% y que era incluso inferior al 10% o al 15% en algunos casos, cuando te decían que querrían volver o lo condicionaban única y exclusivamente a una mejora de la situación económica en España. Hay que tener en cuenta, de todas maneras, que esas personas que salieron, ¿por qué lo hicieron, no? Entonces, claro, un tercio lo que dijeron era que querían una proyección internacional. Es diferente salir porque no tienes otra obligación, o sea, porque no tienes otra opción, que hacerlo por querer tener una proyección internacional. Hay un dato del estudio salarial que nosotros publicamos que es muy, muy, muy revelador, que mientras nosotros estamos aquí preocupados por la fuga de talento, hemos comparado qué porcentaje de población, digamos, nacional, de cada país donde nosotros tenemos presencia, vive fuera del país. Entonces, ves casos como el de Polonia, Portugal, Irlanda,
incluso Reino Unido, donde hay unos porcentajes altísimos. Estamos hablando de a lo mejor creo que era un 20 y pico % de portugueses que viven fuera de Portugal y un 15 o 16% de polacos que viven fuera de Polonia. En el caso de España, de los 34 países donde nosotros tenemos presencia, era el tercer país en el que menos personas nacionales vivía fuera, con lo cual lo que nos planteamos es, ¿hay realmente una problemática? Yeah. Todo depende de cómo se mire. Si nosotros tiramos la vista atrás, pues claro, en los años del boom de la construcción o de las aperturas de oficinas bancarias, pues lógicamente con la crisis esos profesionales lamentablemente vieron sus carreras truncadas y muchos de ellos tuvieron que salir obligados por falta, y creo que todos tenemos amigos, familiares, compañeros que han tenido que hacerlo. Ahora mismo yo lo veo más como una opción personal, incluso algo recomendable, el tener una experiencia internacional, pero no solo desde el punto de vista profesional, sino también personal. Es decir, una experiencia es una experiencia vital donde tienes que hacer algo, o trabajas o estudias, pero nosotros, es la visión de la compañía, no lo vemos ahora mismo como un problemón. O sea que según los consultados, algunos lo hicieron incluso como una opción, no como una obligación, esto de salir al extranjero. Sí. ¿Y cuánto tiempo llevan? Porque creo que en el informe que ustedes han realizado también han recabado datos sobre el tiempo que llevan esos españoles fuera de aquí. Sí, más de la mitad llevan entre 1 y 5 años. Y luego hay un 10% que lleva entre 5 y 10 años y en torno al 6-7% llevan más de 10 años. Pues claro, más de la mitad, o casi la mitad diría yo, lleva entre 1 y 5 años. Con lo cual, pues es gente que se va pues principalmente a Reino Unido, a Alemania, Francia, después ya tenemos los que cruzan el charco y se van a Estados Unidos, México, países latinos, porque son países donde la mano de obra española está muy bien valorada. Volvemos al tema de la construcción. Tenemos muchísimos clientes que lo que nos piden es gente que haya trabajado en España en la construcción de cualquier tipo de edificio, de puente, de lo que sea, para poder aprovechar ese know-how, esa experiencia en esos países. Por cierto, de todos esos que han salido fuera de nuestro país, esos españoles trabajadores, están trabajando, entendemos, o la gran mayoría están trabajando. Pues más del 80% está trabajando. Hay un 15% que está desempleado y el 3% de esta población que nosotros hemos consultado está estudiando, pero claro, que el 82%, creo recordar, de los consultados esté trabajando en estos momentos, pues es muy indicativo. Por cierto, ¿hay diferencias entre las comunidades? Es decir, ¿hay comunidades de las que han salido más trabajadores españoles al extranjero? Sí, de los consultados la proporción más alta es de madrileños y catalanes. Madrileños y catalanes son los que más se aventuran a salir fuera del país. Así que resumiendo, esos españoles que salieron, buena parte de ellos, estamos hablando de más de la mitad, casi el 60%, van a volver en un medio plazo, que estamos hablando de un año, según nos ha dicho usted. Sí, y además, sí, es así, y además con una variable muy esperanzadora, que es qué hubiera sido de esta gente que ha tenido que salir fuera por seguir trabajando, qué hubiera sido de ellos si se hubieran quedado aquí. Es decir, ¿son mejores profesionales ahora o lo serían si se hubieran quedado aquí trabajando de algo que no estaba relacionado con sus carreras profesionales? Por eso nosotros no pensamos que haya literalmente una fuga de talento. Hay un talento que durante un tiempo, el que sea, ha salido fuera, pero que vuelve mejor preparado. Claro. Y no porque fuera se trabaje mejor, sino porque fuera han podido hacer aquello que estaban haciendo aquí y además tienen una experiencia internacional, multicultural, etc. Ten en cuenta que el 83% de esos profesionales están trabajando con algo relacionado con los estudios, con lo que estudiaron y con lo que trabajaron. Entonces, por eso nosotros decimos, no hay fuga de talento, hay un talento que ha salido fuera y que cuando volverá mejor preparado de lo que estaría si se hubiera quedado aquí. Pues permítame, Salvador, porque me parece muy interesante esta última reflexión que está realizando y precisamente queríamos recabar la opinión de una persona cualificada, española, trabajadora, que durante un tiempo estuvo precisamente fuera también, pero que desde hace un tiempo ha vuelto aquí a trabajar a nuestro país, en concreto a nuestra comunidad, a Aragón. Julia Herrero, ¿qué tal? Buenos días, Julia. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Investigadora afincada en Aragón, como decimos, retornada. Estaba escuchando además la reflexión que hacía Salvador Sicat desde la compañía Hayes, desde la multinacional Hayes, sobre esa vuelta más pronta, por decirlo de algún modo, de muchos trabajadores españoles. Pero es interesante esta última reflexión que nos hacía Salvador sobre pues profesionales que en su día no les quedó más opción o decidieron marchar fuera por la proyección internacional que les suponía estar allí. Yo no sé si fue también el caso de Julia, precisamente, el decidir ir fuera para crecer un poquito en lo profesional.
Bueno, por supuesto, en mi caso, en ningún momento ha sido una obligación impuesta porque no tenía trabajo. De hecho, ni siquiera lo busqué, sino que para mí era imprescindible salir fuera, y no solo profesionalmente, sino también desde el punto de vista personal. Salir fuera de España es una gran oportunidad para aprender muchísimo y para formarte mejor. No es que en España no te puedas formar bien, pero te formarás distinto a tus compañeros, y yo creo que si cuando vuelves, aportas mucho a tu país. ¿Uno vuelve con ventaja cuando ha estado fuera, por decirlo de algún modo, Julia? Posiblemente sí, no sé si en todos los casos, pero sí, porque bueno, te has dado un aire, te has dado una vuelta por el mundo, has visto otras cosas, y creo que sí que te has dado un valor añadido. Yo creo que sí. A mí sí que lo he notado. Pues el haber estado fuera me ha dado puntos en muchos campos, sí. Claro, es decir, parece que cuando vemos a un profesional español que ha estado fuera y vuelve aquí, se tiene en cuenta ese know-how, ¿no? Ese conocimiento quizás adquirido fuera, ¿no? Ojo, no solo profesional, también en lo personal, que esto también da valía a un trabajador, ¿no? Claro, pero también no hay solamente que pensar que fuera, si uno se va a Alemania, mejora, sino que yo pienso que un alemán que se venga a España también va a ser mejor si vuelve a su país, porque va a haber visto otras cosas y va a poder aportar pues cosas que se hacen en España, que se hacen estupendamente también. Claro. Julia, conocíamos ese dato que nos ponía también sobre la mesa Salvador Sicat desde JAIS, casi el 60%, el 58% de los españoles trabajadores que están ahora en el extranjero se están planteando en un medio plazo volver a nuestro país. En medio plazo estamos hablando de un año, nos ha dicho. En tan solo un año a lo mejor podrían estar ya intentándolo. Julia, sabemos que está en contacto con muchos trabajadores españoles que están en el extranjero, e incluso está en esa formación de esa asociación de trabajadores españoles que han retornado ya a nuestro país. Con ese contacto que tiene, incluso con los que todavía están ahí fuera, coteja ese dato. Es decir, hay cada vez más interés por volver a España, porque también está poquito a poco mejorando la situación aquí. Bueno, yo ahí sí que discreparía un poco. Yo creo que la gran mayoría de la gente siempre tiene en mente volver a España, pero cuanto más tiempo pasa uno fuera, más difícil se hace esa vuelta, porque uno va adquiriendo, bueno, primero, por supuesto, personalmente acaba asentándose en ese país, pero también en el puesto de trabajo en el que está, pues va adquiriendo privilegios, va adquiriendo, no sé, otro tipo de cosas. Claro. que si te cambias de país, pues es posible que no las tengas inmediatamente. Entonces, yo creo que sí que el run-run en la cabeza de yo quiero volver a España existe, pero eso no quiere decir que todo el mundo finalmente vuelva. Entonces, la gente vuelve si la situación a la que vuelve es mejor. No mejor porque vaya a ganar más, que eso a lo mejor quizás es difícil, o bueno, quizás no sea lo fundamental, pero sí que, bueno, pues tenga unas condiciones de trabajo buenas, que tenga cuando más mayor se hace uno, pues uno empieza a tener familia, ¿no? Y ya no es tú con 25 años te vas tú solo, sino que 5 años más tarde pues a lo mejor tienes una pareja, quizás hasta tienes hijos. Claro. Entonces, bueno, empiezas a tener muchos cuerpos a los que mover y cada vez se hace más difícil. Yo creo que la voluntad está, pero no es tan fácil querer volver como luego volver. Claro. En el caso, por ejemplo, de esas personas que a lo mejor no llevan tantos años, como bien dice usted, es más fácil volver, pero a veces la vuelta a nuestro país también supone un cambio en las condiciones, sobre todo desde el lado de la investigación o el lado de la ciencia, que es a lo que Julia Herrero precisamente se dedica. Eso se sopesa, también se tiene en cuenta, es decir, a veces uno prefiere volver al país aunque sabe que quizás sus condiciones laborales van a ser diferentes, un poquito peores o un poquito inferiores con respecto a las que tenía fuera de nuestro país. Evidentemente, pero es verdad que yo creo que en general el español al final quiere vivir en España, y el ambiente, bueno, uno es como es por donde ha vivido, y a uno no le importa volver a unas condiciones un poco peores que las que tiene en el país en el que está, ¿no? A lo mejor quizás ahí estoy muy influenciada por mi experiencia personal. Yo cuando me volví a España pues perdí mucho poder adquisitivo, bueno, pero vuelves a otra calidad de vida, que es la que a ti, bueno, pues con la que has crecido y la que quieres. Entonces, bueno, al final uno sí hace sus cuentas y piensa, bueno, quiero estar cerca de mi familia, de mis amigos. Bueno, pierdo a lo mejor en los ahorros que me ahorro a final de mes, pero vivo mejor, ¿no?
Pues Julia Herrero, investigadora retornada, afincada precisamente aquí en Aragón, en Zaragoza. Gracias por contarnos su caso, de verdad. Muchas Buenos días. Gracias, Lorenzo. Hasta luego. Además que sabemos que nos ha atendido, estando fuera, pero en este caso por otros motivos. Ya decimos que ella ejerce nuevamente su trabajo aquí en Aragón, en Zaragoza. Bueno, pues Salvador, lo que nos contaba Julia, bueno, sí que en cierta forma confirma lo que usted dice, con algunas salvedades, ¿no? Lógicamente cada caso es un mundo. Sí, pero yo creo que lo que está diciendo Julia tiene toda la razón del mundo en sus apreciaciones en dos cosas muy concretas. La primera, hablaba de que los alemanes que vienen a trabajar aquí a España cuando vuelven a Alemania están más preparados. Faltaría más. Es decir, yo creo que tenemos que oír todos de un poco a veces, aunque sea inconscientemente, ese sentimiento victimista de que nosotros somos inferiores a lo que hacen en otros países. No. Es que un ingeniero español en Alemania está muy cotizado, y estamos hablando de uno de los países punteros en tecnología, en avances y en muchos aspectos de la vida laboral. Entonces, faltaría más. Es decir, nosotros somos una empresa británica, cotizamos en la Bolsa de Londres y tenemos un 30% de la plantilla que es de fuera, y los que te vienen aquí te dicen, joder, estáis muy preparados. Es que España es un país donde se trabaja muy bien y ellos también se benefician. Es decir, no es únicamente el hecho de que el español que sale fuera, no. Yo hablaría de la persona que sale fuera de su país a tener una experiencia internacional. Yo creo que es muy, muy, muy beneficiosa, que aporta know-how, pero también es verdad la segunda apreciación que decía. A medida que tú avanzas y pasas tiempo en un sitio, donde sea, da igual que sea, no hace falta cambiarte de país, cambiarte de comunidad o cambiarte de localidad, pues echas raíces, haces amigos nuevos, y claro, ese interés en volver, sí, todo el mundo lo comenta, pero también hay un remanente ahí de personas para los cuales volver es muy, muy complicado. Bueno, pues ahí quedan esas cifras y ahí estamos esperando con los brazos abiertos a que vayan retornando esos españoles que están en el extranjero, como asegura el informe que hemos conocido hace muy poquitas horas por la compañía JAI. Salvador Sicat es su portavoz en España. Gracias por atendernos, Salvador. Buenos días. Ha sido un placer. Buenos días.